Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Las acciones y decisiones que los cristianos tomamos en el presente deben ser gobernados por la esperanza futura que tenemos del reino inminente o retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así como una pareja que se ha comprometido para casarse hace todos sus planes a la luz de esa boda futura, así los creyentes debemos vivir con la expectativa del retorno de Jesucristo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos poner nuestros ojos en la gloria que nos espera para tener consuelo en medio de la aflicción y para poder seguir corriendo la carrera cristiana? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y ese es el tema que estaremos tratando en este día. Y tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo estás? Qué bueno es tenerte una vez más con nosotros. Gracias, Eduardo. Esperando el retorno de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y como tú predicaste una vez, yo pusiera mejor poniendo los ojos en la eternidad. ¿Qué te parece ese título? Igualmente, la eternidad viene con Él, así que al poner los ojos en la venida del Señor, estamos poniendo los ojos en la eternidad que nos aguarda. Pero debemos siempre recordar que la eternidad no es simplemente una vida que no se acaba nunca, sino que es una vida en comunión con Él. Y esta es la vida eterna, dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es, Sugel. Y eso nos ayuda a seguir corriendo la carrera de la fe, como yo decía al inicio, Sugel. Nos ayuda a enfrentar todos los obstáculos que tenemos por delante, toda la oposición que se presente, porque tenemos una gran esperanza. ¿Qué tú nos dices de esto? La Iglesia de Cristo, desde su fundación, siempre ha tenido la segunda venida de Cristo como su norte. De hecho, en el texto de Primera Tesalonicenses, mira cómo Pablo describe la verdadera conversión. Dice Pablo que, hablando de los tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Pablo describe la conversión primero como una vuelta de los ídolos a Dios. Pero en segundo lugar dice, para ahora comenzar a servir, adorar al Dios vivo y verdadero, pero también mientras esperamos la venida de su Hijo. O sea que la conversión trae en el paquete incluido esa esperanza por la segunda venida de Cristo. Y lamentablemente, Eduardo, muchas veces nosotros estamos tan imbuidos de las cosas de este mundo que dejamos la segunda venida de Cristo como, bueno, sí, eso es algo que será glorioso, excepto cuando estamos en medio de mucha dificultad. Entonces decimos, ay, Señor, ven. Pero nosotros no debemos esperar a Cristo únicamente cuando estamos en medio de una gran dificultad. Es que nosotros debemos vivir a la espera de la venida del Señor. Y como tú decías en la introducción de este programa, eso debe moldear toda nuestra vida. Sugel, en Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá o que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A mí me gustaría primero que tú nos explicaras cuál es esa gracia y a la luz de esa gracia que nos espera, cómo nosotros debemos vivir. ¿Qué te parece si lo explicamos de esa manera o tienes otra idea? Bueno, tal vez pudiéramos comenzar primero viendo, ya que citaste ese texto, el contexto del pasaje, porque Pedro escribió esas palabras a una iglesia que estaba teniendo tiempos muy difíciles, ellos estaban bajo persecución.
Y Pedro les trae precisamente la esperanza del Señor, la venida del Señor, para que ellos supieran cómo manejarse en un mundo tan hostil a la fe en la que ellos creían. Hay algo interesante en este pasaje, Eduardo, para luego entrar en ese tema de la gracia, que tiene que ver con la gramática del texto. La versión que tú leíste, que fue la Reina Valera del 60, tiene tres imperativos. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en esa gracia que se os traerá en la segunda venida. Pero lo cierto es que el texto literalmente lo dice de esta manera. Y no es que está mal traducido. Es correcto porque implica un mandamiento, lo de ser sobrio y ceñir los lomos del entendimiento. Pero se entiende mejor cuando uno lo lee como está en el original. Pedro dice aquí: por lo tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperen por completo en la gracia que se os traerá. Así que el único mandato que nosotros tenemos en el texto es esperar por completo en esa gracia. Ser sobrios y ceñid los lomos es la manera como nosotros llevamos a cabo ese mandamiento. Eso quiere decir, Eduardo, que vivir a la espera de la venida de Cristo no es una opción. O sea, eso no es un bono extra que nosotros tenemos como cristianos. Ah, sí, tenemos una esperanza de vivir esperando la venida del Señor. No, es que a nosotros se nos ordena tener toda nuestra esperanza. Fíjate que dice: esperad por completo. Eduardo, mucha gente en estos días está esperando que termine la pandemia. Mucha gente en estos días esperan que el mundo tenga menos guerras, o que esta pandemia no traiga como resultado una inflación general, una hambruna, qué sé yo. Hay tantas cosas que la gente espera. Y a nivel personal, alguien puede esperar que lo promuevan en el trabajo, una soltera puede estar esperando que aparezca su príncipe azul, y todo eso está muy bien. Pero nuestra esperanza primaria, la del creyente, es que Cristo viene. O sea, Pedro está diciendo: amén, esperen por completo en esa gracia que se os traerá. Y ahora viene lo que tú preguntabas hace un momento: ¿de qué gracia es que Pedro está hablando aquí? Bueno, nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad, Eduardo? Por la gracia de Dios. Sí. Y todos los favores, en medio de la fe. Bien, todos los favores que nosotros recibimos de Dios es de pura gracia. Y Juan dice en Juan 1:16 que nosotros todos los creyentes recibimos continuamente de Dios gracia sobre gracia sobre gracia. Es como cuando tú ves las olas que rompen en la playa y luego viene otra ola y luego otra ola. Bueno, la realidad es que independientemente de los sufrimientos que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo caído, tú y yo y todos los creyentes que nos están viendo aquí experimentamos diariamente una medida sobreabundante de gracia que no termina nunca. Pero lo que Pedro está diciendo es: lo que nosotros recibimos de parte de Dios es una lluvia continua de gracia todos los días. Cuando Cristo vuelva, Eduardo, será un diluvio. O sea, esa gracia va a ser sobreabundante, porque nosotros tendremos allí el cumplimiento de todas las promesas de Dios, muchas de las cuales nosotros las vemos en el futuro. Nosotros, por ejemplo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Te imaginas un mundo sin pecado, sin guerras, un mundo sin esa lucha interna que todos nosotros tenemos para poder adorar a Dios libremente? Bueno, esperen por completo en esa gracia que vendrá con Jesucristo, porque va a ser un diluvio, Eduardo, un diluvio de gracia. Y la pregunta es la siguiente, Sugel. ¿Eso es una realidad? ¿Dios lo prometió? ¿Se va a cumplir? Ahora, mi pregunta es: ¿cómo esa certeza de esa segunda venida del Señor, de esa gracia que ha de manifestarse, debe llevarme a vivir en el día de hoy y debe llevarme a enfrentar todas las dificultades, todos los obstáculos que se puedan presentar en el camino y seguir
glorificando el nombre del Señor, utilizando mis dones para la gloria de Dios. Es interesante que el mismo Pedro responde esa pregunta en la segunda carta. Tú te recordarás que en el capítulo 3 de segunda de Pedro habla de cómo el mundo incrédulo se burla de los cristianos. Dice, ustedes siempre están diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y pasan los años y Cristo no viene. Y Pedro dice, bueno, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Lo que pasa es que tiene que completarse el número de los escogidos antes de la venida de Cristo. Eduardo, si Cristo hubiera venido hace 50 años, tú y yo estaríamos en el infierno ahora mismo. Entonces, qué bueno que Cristo no vino hace 50 años. Bueno, pues de la misma manera hay muchos otros que se van a convertir antes de la segunda venida. Pero ahora Pedro le dice a estos cristianos que recuerden que están pasando por un tiempo duro de persecución. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas y van a ser, ¿verdad?, sustituidas por cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso quiere decir, Eduardo, que el vivir a la luz de esa promesa no nos lleva a ser escapistas, sino que todo lo contrario. El vivir a la luz de esa promesa primero nos energiza para seguir sirviendo a nuestro Señor, porque vivimos por esa esperanza, pero también nos lleva a luchar con el pecado en el presente, nos lleva a querer vivir una vida santa, una vida irreprensible, sabiendo que nosotros pecamos y que tenemos que venir en arrepentimiento y fe constantemente delante del Señor. Pero eso es vivir con una limpia conciencia, manteniendo nuestras cuentas cortas con el Señor y tratando de hacer su voluntad en dependencia del Espíritu Santo, porque yo estoy esperando la venida de ese día. O sea, en vez de estar entreteniéndome con los juguetitos de este mundo, como yo estoy esperando algo tan grandioso, yo no me voy a dejar seducir por las ofertas de este mundo caído y temporal que va a ser destruido. Déjame hacerte una pregunta. Tú eres, Eduardo, financista. ¿Tú pondrías tu dinero en un banco que tú sabes a ciencia cierta, porque tienes información fidedigna, que va a quebrar la semana que viene? Nunca en la vida, Sujel. Bueno, ¿qué nos dice Pedro aquí? Este mundo es un banco quebrado, porque este mundo será destruido. Y a los creyentes les espera disfrutar de los cielos nuevos y la tierra nueva que vendrán juntamente con la segunda venida de Cristo. Pero, Sujel, ahí viene el pero. Este mundo yo lo estoy viendo y yo creo firmemente en la promesa del Señor, pero yo no estoy viendo el cielo nuevo y la tierra nueva, y eso es lo que confunde a muchas personas, Sujel. Por eso es que la Biblia dice que es por fe que andamos, no por vista. O sea, cuando yo vivo por lo que mis ojos ven, evidentemente sí, este mundo es demasiado real. Pero cuando yo miro el futuro con los ojos de la fe, yo veo todo lo que me espera según la promesa de Dios, que es fiel y verdadera. Por eso Pedro habla de preciosas y grandísimas promesas que nosotros esperamos por la fe. Alguien decía, Eduardo, que nosotros no debemos cometer el error de vislumbrar el futuro a la luz del presente. Cuando yo veo el presente y me imagino el futuro a la luz de lo que estamos viviendo ahora, yo digo, bueno, el futuro que nos espera es negro. No, dice este autor, nosotros debemos vislumbrar el presente a la luz del futuro. O sea, yo debo mirar las cosas que están pasando hoy, pero a la luz de ese futuro glorioso que me espera, porque mi Dios no miente. Y como Dios no miente, como Él lo prometió, nosotros podemos estar absolutamente seguros de que Cristo volverá y que Él traerá consigo un diluvio de gracia. Pero hay algo, Sujel. Para uno estar consciente de esa realidad, yo debo predicarme el evangelio cada día y predicarme
esas verdades para tener delante de mí, porque eso, como tú dices, yo lo veo por fe, pero en el mundo, con todas sus atracciones, lo veo con los ojos carnales. Ahí entra en juego la gramática de nuestro texto. Una frase que es una de mis favoritas es: la bendición está en la gramática. Fíjate que yo te decía al principio que lo que Pedro dice en realidad es: ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá. El mandato es, recuerden, esperar por completo. La pregunta es: ¿cómo yo puedo hacer eso en la realidad? Dos cosas: ciñendo los lomos de mi entendimiento y siendo sobrio. Ahora, ¿eso qué significa? Los lomos en el cuerpo humano es la cintura, la cadera. O sea, en aquellos días, Eduardo, ¿tú te acuerdas que las personas, aún los hombres, usaban túnicas? Entonces, cuando ellos estaban relajados, conversando con los amigos... Sí. Un paréntesis. Yo me acuerdo, yo no viví en esa época, yo lo he leído igual que tú. No, yo lo sé, pero como yo sé que tú lo sabes, te estoy diciendo, tú recuerdas que en esa época, porque lo has leído, lo has estudiado, los hombres usaban túnicas. Ok, clarifico. Ahora sí. Okay. ¿Qué hacían los hombres cuando estaban relajados, conversando con los amigos, en la plaza? Ellos dejaban que la túnica cayera libremente porque ellos estaban ahí tranquilamente y en paz. Pero cuando ellos se iban al trabajo, a trabajar duro en el campo, o cuando ellos iban a la guerra, los hombres convertían la túnica en una especie de pantalón. Ellos entraban parte de la túnica entre las piernas y con un cinturón de cuero amarraban esa túnica ya enrollada, ¿verdad?, entre las piernas con un pantalón, la amarraban a los lomos del cuerpo. Lo que Pedro está diciendo es: mira, si tú quieres esperar por completo en esa gracia que se os traerá, lo primero que tú tienes que hacer es amarrar tus pensamientos. Porque lo cierto es, Eduardo, que nuestra mente tiende a divagar. O sea, nosotros soñamos mucho despiertos y soñamos en cosas que son, ¿verdad?, muy etéreas, y que yo espero, como yo te decía ahorita, yo espero que me suban el sueldo, yo espero que mi salud mejore, yo espero que mi marido me quiera más, o que mi esposa me obedezca más, o que mis hijos sean más obedientes. O sea, la gente vive esperando cosas y soñando con cosas. Y Pedro está diciendo: si tú dejas que tus pensamientos comiencen a divagar, tú no vas a poder esperar por completo en la segunda venida de Cristo, porque tu mente no está enfocada. Entonces la idea es: enfoca tu mente y enfócala con este libro. Eduardo, ¿cómo le llama Pablo en la armadura del creyente al cinturón? ¿Cuál es el cinturón que Pablo menciona en Efesios capítulo 6? Porque aquí dice: ciñanse los lomos de vuestro entendimiento. Yo necesito un cinturón que amarre mi entendimiento, que amarre mi mente. ¿Cuál es ese cinturón? Pablo dice: el cinturón de la verdad. La verdad. Exactamente. Sí, la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? Está revelada en su palabra. Entonces, a menos que yo no amarre mis pensamientos a la verdad revelada de Dios, yo no voy a poder vivir esperando por completo en la gracia que se me traerá, que será traída a mí cuando Jesucristo vuelva. Suel, una pregunta. Entonces, ¿tú crees que la duda, la incertidumbre de muchos de los creyentes hoy en día es porque no están anclados a esa verdad, no están escudriñando esa verdad, no están leyendo la Biblia, no se están apropiando de esas promesas que están allí? Indudablemente. ¿Por qué Pablo le llama en Efesios 6 la armadura del creyente? Nosotros estamos en una lucha. Y si tú no estás apertrechado con las verdades reveladas por Dios en su palabra, si tú no estás apertrechado con las promesas de Dios, especialmente la promesa de la segunda venida, Eduardo, cualquier cosa que te ocurra en esta vida te va a tumbar en el piso. Mira, yo creo que todos los días, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, nosotros tenemos un día por delante que no tenemos la menor idea de lo que va a traer consigo. Y lo cierto es
que en un mundo caído como este, tú sabes muy bien que en nuestro país había un banco que se anunciaba diciendo todas las posibilidades. Bueno, nosotros tenemos abiertas todas las posibilidades. O sea, nos puede pasar cualquier cosa en ese día. Si tú no tienes tu mirada puesta en la segunda venida del Señor, cuando vengan las turbaciones, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, tú no vas a tener con qué luchar, tú no vas a tener con qué defender y tus emociones se van a ir al piso. Entonces, por eso es que Pedro dice, ciñete los lomos de tu entendimiento. Entonces, esos lomos del entendimiento debemos ceñírnoslos cada día cuando leemos la Escritura, recordándonos esas promesas, porque yo encuentro que en el día de hoy hay muchos creyentes que no tienen esa relación cercana con Dios a través de su palabra. Entonces es más difícil poder ceñirse los lomos del entendimiento, apropiarse de la verdad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley de día y de noche. Porque mira, Eduardo, tú puedes levantarte por la mañana, leer tu Biblia, y si después que tú cerraste este libro, te olvidas de lo que leíste y no traes a tu mente las promesas de Dios a lo largo del día, bueno, tú leíste tu Biblia, pero realmente eso no te preparó para tú vivir ese día. Y la gracia de ayer no te sirve para hoy. Nosotros necesitamos la gracia de cada día y esa gracia viene a la luz de la palabra. Yo tengo todos los días que enfrentar una serie nueva de problemas. Dice el Señor Jesucristo, basta a cada día su propio mal. Pero de la misma manera Dios nos da una nueva medida de gracia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Una nueva medida de gracia para yo poder enfrentar esas cosas. Y eso lo hago ciñendo los lomos de mi entendimiento. Pero no se queda ahí. Pedro dice, y siendo sobrios. ¿Y eso qué significa? Eduardo, yo no creo que haya habido una generación tan distraída como la nuestra. Y yo sé que los creyentes siempre han tenido que luchar con muchas cosas, pero esta es una generación donde el entretenimiento, las distracciones están a la luz del día. O sea, es como si yo tuviera muchas cosas que llaman mi atención y que me distraen, empezando por este aparatico, por el celular. ¿Cuántas distracciones nosotros recibimos por medio del celular? Es continuamente que este aparatico te llega un WhatsApp, te llega una notificación, te llega un correo, y esto, y lo otro. Y hay personas que viven pegados a este aparato de una manera tal que se vuelven antisociales. Ahora, el problema con eso es que si tú te pasas horas y horas y horas navegando por aquí, viendo Facebook, viendo Instagram, viendo TikTok, viendo no sé qué, y viendo en YouTube un video que te llega a otro video y a otro video y otro video, ¿cómo tú vas a poder enfocarte en lo que de verdad tiene valor? No vas a poder. Y eso que Pedro no sabía nada del celular. Él dice, si tú quieres esperar por completo en la gracia que se os traerá, primero ciñe con la verdad los lomos de tu mente. O sea, no dejes que tus pensamientos divaguen. Pero en segundo lugar, cuídate de estar sobrio, de estar despierto, de estar velando. Que de hecho también incluye
el no usar ningún tipo de, qué sé yo, de bebida o de elemento intoxicante. O sea, el alcohol no te permite estar sobrio. ¿Qué es lo que hace el alcohol cuando tú tomas en exceso? Bueno, que te quita la sobriedad, o sea, te pone en un estado que tú no piensas bien. Y lo mismo pasa con las drogas, y lo mismo pasa con un montón de cosas. Sujel, esta generación más que otras, ¿tú la definirías como una falta de esa sobriedad? Yo creo que sí, que definitivamente nosotros tenemos más cosas con las cuales luchar. Los cristianos siempre han luchado. Por eso es que Pedro, en el siglo I, cuando no había nada de esto, él hablaba de ceñir el lomo del entendimiento y ser sobrios. Pero es indudable que la lucha se ha vuelto más agresiva en esta generación, porque tenemos demasiados dispositivos que fueron creados supuestamente para hacernos bien, siempre y cuando no te dominen. Porque ese es el problema aquí. Pero la realidad es que muchos de estos instrumentos nos están dominando, Sujel. Hay personas que si no tienen su teléfono celular o móvil en la mano, se ponen nerviosos. Bueno, imagínate tú, si una persona tiene, ¿verdad?, las notificaciones de su celular encendida y está leyendo su Biblia con el celular al lado y está tratando de concentrarse, ¿cómo va a poder hacerlo si constantemente recibe ese una notificación? Te llegó un WhatsApp, tuitearon algo, te llegó no sé qué por Instagram, te llegó no sé qué por TikTok. O sea, si tú vives en eso, de verdad, Eduardo, es muy difícil concentrarse. Yo le digo a una persona que tiene ese problema, de verdad, mi hermana, pon el celular en un lugar que no te moleste o apágalo y ponte a leer tu Biblia. ¿Qué me pasó? Ese es uno de los argumentos que yo uso, Eduardo, para por lo menos alentar a la gente que lea su Biblia física, porque este libro no tiene notificaciones. A mí no me llegan notificaciones por este libro. Yo lo estoy leyendo y estoy concentrado en lo que está diciendo la página. No hay nada más. En el texto de Primera de Pedro 1:13 se nos dice: por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, lo cual es un presente, ¿verdad?, continuo. Es algo que debemos hacer todo el tiempo. Debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tú explicaste cuál era esa gracia, pero a mí me gustaría, Sujel, en los minutos que nos quedan de programa, que tú le dijeras a aquellas personas que no conocen al Señor, ¿cómo pueden esperar en esa gracia? Bueno, la gracia de Dios es el favor que Él le concede a personas que no lo merecen. Y de paso, la gracia es una característica de Dios. O sea, no es algo externo a Dios que Él te da, sino que es el carácter de Dios que te mueve a darte su favor cuando lo que nosotros merecemos es la condenación por causa de nuestros pecados. Entonces, antes de que una persona que no conoce a Cristo pueda esperar por completo en la segunda venida de Cristo, lo primero que debe hacer es ampararse en la gracia que ya Cristo trajo en su primera venida. O sea, Cristo vino la primera vez para dar su vida por nosotros en una cruz, y vuelve por segunda vez para dar este diluvio de gracia a aquellos que se amparan por la fe en esa gracia que Él ya trajo en su primera venida. Entonces, mi mensaje a aquellos que están viéndonos, que todavía no se han entregado por entero al Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han confiado únicamente en Cristo para la salvación de sus almas, mi mensaje no es esperen la segunda venida. Mi mensaje es ampárense en ese Cristo que ya vino y que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Porque por la gracia de Dios, Dios el Padre nos concede en su Hijo el perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe y solo por medio de la fe. Esa fue la gracia que ya Cristo trajo. In the silence, I hear your voice
Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my heart beats, forever will roam. Ampárate en esa gracia. Y entonces podrás vivir a la espera de ese diluvio de gracia que Cristo traerá en su segunda venida. ¿Y qué sucederá a aquellos que no se han acogido a esa gracia cuando el Señor venga? Bueno, Eduardo, la respuesta de verdad es tan terrible que es casi difícil responder esa pregunta con los ojos secos. Porque mira lo que dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Dice que cuando Cristo venga, Él pagará con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que lo creyeron. O sea que aquí tenemos dos
destinos muy diferentes. Cristo viene y los suyos le van a admirar cuando lo vean en su gloria, pero los incrédulos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos por los siglos de los siglos de la presencia del Señor. Y eso es terrible. Amén. Sujel, al inicio decíamos que debemos poner nuestros ojos en la eternidad, que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo, como tú has explicado, en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa, tenemos un motivo por el cual vivir, tenemos una razón por la cual correr la carrera de la fe y enfrentar todas las situaciones que vengan en esta vida, porque estamos esperando por completo en esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y a la luz de lo que tú nos has explicado, mi hermano, eso va a ser algo glorioso, majestuoso, y no hay palabras para explicar. Sujel, gracias por haber estado con nosotros en un programa más. Realmente apreciamos muchísimo tu participación. Para mí es un gozo, y más hablar de un tema tan glorioso como este. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.